A la entrada de la réplica del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, construida en la Feria del Libro de Bogotá, está Emérita Mosquera. Debe elegir en qué dirección empezará el recorrido por la memoria del conflicto de ese país. Según la respuesta a la pregunta, ¿qué le dejó la guerra? Emérita es una mujer de 65 años que perdió a su esposo y a su hijo en manos de los paramilitares, violentos grupos armados aliados con sectores del ejército en su combate contra las guerrillas comunistas. Todos los días mataban vanecían 7, 8 personas muertos, conocidos de uno, los profesores de mis hijos, muertos, y uno no podía decir nada porque si decía algo, lo mataban también. La exhibición es una previa de lo que será el museo que abrirá sus puertas en 2020. Sus creadores dicen que es una polifonía de relatos regionales recolectados los últimos 10 años. La foto de un joven con retraso mental que el ejército asesinó y disfrazó de guerrillero para mostrar resultados militares. El retrato de un policía que murió ejecutado por las FARC luego de años de secuestro. Y está Emérita. Su hijo, tras 11 años desaparecido, se le presentó en sueños y le contó qué le había pasado. Y una noche me quedé dormida y me dijo, mamá, a mí me mataron y me enterraron en pie de una mata de plátano, búsqueme ahí que ahí estoy. Ahí lo encontró la Fiscalía colombiana, junto a otros 35 cuerpos. Los horrores que sufrió fueron revelados por los investigadores. Elka Quevedo exhumó al hijo de doña Emérita. Es una antropóloga forense del Centro de Memoria Histórica. Fue una de las 36 personas, de los 36 cuerpos que nosotros como Fiscalía recuperamos en Puerto Torres. Y él, al igual que los otros 35, estaba desmembrado. Al sur de Colombia, en una zona históricamente controlada por las guerrillas comunistas, llegaron los grupos paramilitares a finales de los 90, cuando un acuerdo de paz fracasó. Se instalaron en un pequeño pueblo campesino en medio de la selva, Puerto Torres, y allí montaron un lugar para enseñarles a sus combatientes a torturar y desmembrar los cuerpos. Montaron una escuela del horror. Una de las víctimas de ese macabro curso fue el hijo de Emérita. Ese día mi hijo, Jesús Antonio, se iba para Florencia a reclamar la libreta militar y le dijimos no vaya porque eso están bajando la gente en Filoseco y qué tal que lo bajen a usted. Dijo, no mamá, yo como no debo nada, nosotros ¿por qué tenemos que correr? La memoria en Colombia es un asunto vital y por eso los esfuerzos por recordar y no repetir, aun cuando el conflicto no termina del todo, no cesan. En el corazón de Bogotá, al lado del principal cementerio, existe un centro de la memoria. Frente a las tumbas de cuerpos sin identificar, sembraron árboles con el nombre de desaparecidos en la guerra. Arelis Ramírez, de 38 años, tenía un grupo musical con sus 3 hermanos. A todos los desaparecieron los paramilitares. Recientemente, el Centro de Memoria Histórica encontró los cuerpos de 2 de ellos. Árboles con sus nombres fueron sembrados en el lugar, pero el cuerpo de uno de ellos sigue perdido. En un conflicto de 60 años, las razones de la guerra no son fáciles de explicar, así lo cree la curadora de la exhibición. De cómo pensarnos una narrativa propia, que no solamente hable del conflicto, de ciertos eventos que ocurrieron en un periodo, sino que también nos den cuenta de la complejidad de esas vidas que fueron afectadas. Podríamos decir que son las mismas víctimas las que nos han iluminado sobre qué es lo que debe ser el museo. Hay una palabra que resuena mucho, que es que el museo sea como un hogar. Somos todos unos de a la final. Allí, la memoria será la mediadora de un diálogo entre los que sufrieron la guerra y quienes la desconocen o no la vieron de frente. Elka y Emérita se encuentran en la exposición. Luego de años de buscar cuerpos y estudiar los rastros para construir memoria, Elka ha decidido escribir una carta a las víctimas. Para ella, recordar es una necesidad. Pero lo que no creo que como colombianos podemos perdonarnos es negar que eso pasó. Cuando hay más de 3.000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, cuando hay más de 20.000 cuerpos perdidos en los cementerios y en fosas clandestinas, y pueden ser más, y cuando más de 80.000 familias están perdiendo a sus seres queridos, están buscándolos. Su relación con Emérita es cercana desde que exhumó el cuerpo de su hijo y el olvido no es una opción. Las dos se encuentran en un salón del Museo de la Memoria. Elka lee la carta que le escribió el desaparecido hijo de Emérita. Le dice que su familia sigue siendo amenazada por nuevos grupos violentos surgidos luego del acuerdo de paz, pero que no lo olvidan y que no se rinden. Quiere seguir visitándote en tu tumba y contarte que sus nietos crecen
y que tiene la esperanza de algún día volver a ver, no solo nítidamente, sino ver otro país, otras caras, y quizá encontrar en la mirada del otro comprensión y solidaridad.